Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Hola, 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 ¿cómo estamos? Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, 26 de noviembre. Un día como hoy, hace 14 años, también era 26 de noviembre. ¿Les parece? Estamos de acuerdo completamente. Bienvenidos. ¿Qué noche? Tuvimos con mucho frío, por lo menos en el sur no, frío, no sé si era frío, pero era un viento impresionante en el sur de San Salvador, así que esperamos de que todo ande de lo mejor. Bueno, sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Radio, eso se llama radio en vivo. En vivo, claro, por supuesto. Sean bienvenidos, está Fran Durán en los controles, soy Francisco Gómez, estamos en la RR. Radio Roja, Resistencia, Revolución, Rebelde... Radio Rock, Radio Ramiro. Ahí quería llegar. Perfecto, así que la RR, dígale usted con cariño, y si algo está con R, usted póngaselo y serán todos bienvenidos. Acá sus pecados serán perdonados. Así es. Claro. Redimidos. Bueno, Radio Redención. Bueno, sean bienvenidos. Ya escucharon quién es nuestro invitado, que bueno, espero que nos esté acompañando los martes constantemente, Ramiro Navas, para hacer no un análisis, sino que platiquemos, comentar los hechos más importantes del país, lo que ha acontecido en los últimos días y a lo que vamos también a fin de año. Ramiro Navas, buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, y a todas las personas que nos escuchan acá en la RR, que nos están viendo a través de todas las transmisiones. Ya compré el dominio, pero no estoy transmitiendo todavía. Sí, es radiolarr.com. Ahí está, ya va a estar listo. No, lo que pasa es que se tiene que ir dando como de probadita, pues a poquito, para que soltar todo el banquete de un solo. No, pues sí, para que todos los días tengamos algo nuevo. Exactamente, la innovación es lo último que tiene que perder. Claro. Sí, aquí estamos. ¿Qué es lo nuevo? Estamos transmitiendo. Ay, se me había olvidado decirle a Fran. Ya tenemos la autorización para transmitir en X. Bien tarde me acordé, ya encima de la transmisión. Pero lo vamos a hacer desde acá. Ajá. Así que sí, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a probar un par de cosas que tenemos también para todos ustedes. Ramiro, qué gustazo nuevamente que esté con nosotros hoy, sí. Igualmente, Francisco, qué gusto que podamos estar por acá comentando. Esperamos convertir los martes en un espacio justo, más que análisis, un espacio de conversación y no solo entre nosotros, ¿no? Los comentarios son importantes, la retroalimentación, la opinión. Estamos en un momento en el que se requiere mucho debate, mucho diálogo, poner en punto de vista todas las ideas. Yo creo que el nombre de tu espacio lo resume bastante bien, Francisco. A primera vista, ¿no? Queremos, por lo menos los martes, este servidor quiere contribuir en que tengamos una primera vista del acontecer del país y del mundo. Bueno, perfecto, Ramiro, qué gustazo. Me lo encontré a Ramiro en la marcha del sábado. ¿Cuál fue el mensaje final que se deja en la marcha? Muchos critican de que no llegó muchas personas. Sábado, trabajo, actividades. Pero de que llegó población, representación de maestros, de médicos, pero lo más importante, había representaciones de gremios que no son de ellos, que es el apoyo, que es lo que se necesita para la unidad, digamos. Sí, totalmente. No, yo creo, Frank, que primero tenemos que entender a qué se debe, ¿no?, este fenómeno de las marchas. Una marcha es una manifestación, es una expresión de la sociedad civil, de la gente, ¿no?, que tiene razones para salir y decir, miren, tengo indignación, siento alguna molestia, un malestar con una decisión que toman los políticos, ¿no?, que toma el gobierno. Y en este caso, que fue la segunda marcha blanca, es importante destacar que no es como de generación espontánea, ¿no?, sino que viene una tradición de acciones de protesta
En este caso es la segunda que fue convocada principalmente por el sector salud y por el sector educación, por el gremio médico, por los docentes, y que viene con este tema del escalafón, ¿no? Hay toda una política por parte del gobierno de suprimir derechos, ¿no? De no garantizar las condiciones laborales adecuadas para el sector docente, para los trabajadores y trabajadoras de salud. Y esto de las marchas blancas además se remonta a una tradición de hace un par de años, al principio de los 2000, cuando hubo importantes movilizaciones. En aquel momento el gobierno de turno pretendía... Hay antecedentes de las marchas blancas. Hay un antecedente y antecedentes muy importante. Positivos. Positivo, porque en ese tiempo el gobierno de turno, que era la administración de Francisco Flores, pretendía privatizar la salud. Estamos hablando de principios de los 2000. Y fueron los sindicatos médicos y de trabajadores de la salud que dijeron, momento, ¿verdad? E hicieron estas concentraciones multitudinarias. Y desde aquel momento hasta el día de hoy, nadie se ha vuelto a atrever a decir queremos privatizar la salud, ¿verdad? Entonces, esta tradición de las marchas blancas es la que se recoge ahora. Tristemente, toca conmemorar aquella gesta de las marchas blancas originales, saliendo a protestar casi por los mismos temas, ¿verdad? Entonces, con el tema de las marchas, como lo que tú decías, Francisco, también hay que decirlo, ¿no? Uno puede caer bien fácil en la tentación de querer medir el éxito de las marchas por la cantidad de personas. Sí, con la cinta métrica, ¿verdad? Y llegamos a medir, bueno, que a esta marcha llegaron 30,000 gente, ¿verdad? A esta llegaron 10,000, a la otra llegaron 15,000. Entonces, no reducimos el impacto de la marcha nada más a la cantidad de gente que logró llegar, pero hay otros factores que son más relevantes, ¿no? y que pueden ser interesantes. Uno de ellos es la cantidad de sectores que está participando en estas convocatorias, ¿no? Cuando vienen los docentes, viene el sector salud y convoca una marcha, y ahí tenés, por ejemplo, los afectados del caso Cosavi, sí, que hay que decirlo, hace un año no estaban marchando, claro, porque no se había dado todavía el grave atropello, la situación terrible que están pasando, ¿verdad? El movimiento de víctimas del régimen de excepción, que cada vez es más gente la que sale a marchar pidiendo que sus familiares inocentes salgan de la cárcel, ¿no? Donde los tienen detenidos sin el debido proceso. Y así hay como una importante cantidad de sectores que están participando en las marchas, ¿no? Entonces, yo creería que más allá de medir... Pero realmente, antes de que midamos eso, ¿realmente tienen las marchas o logran los objetivos? Porque no vamos a dejar de lado de que sí afecta, digamos, a la población que no va, a los que están entre que sí, que no tienen y no tienen razón, el decir, no, si cada día los apoyan menos. Mira, si son los mismos los que llegan. Y todo eso cuando mandan y enfocan la parte quizás más vacía de la marcha por la descoordinación, de que no se acercan las personas. ¿Todo esto afecta realmente? No, puede afectar, pero a ver, lo que pasa es que hemos dejado que la conversación se centre en eso, en la cinta métrica, en qué, sí, cuántas cuadras, cuánta gente había, y también perdemos de vista otros factores. Un hecho concreto, evidente, y eso lo puede comprobar cualquier salvadoreño o salvadoreña que salga de su casa un día de una marcha, es que va a encontrar retenes en cualquier acceso principal de San Salvador. Y los hubo. Y los hubo. Y cada vez que se ha convocado marcha ha habido retenes. Y hay fotografías y videos de agentes del Estado que detienen los buses y bajan a la gente de los buses y las revisan para garantizar que no lleguen a la marcha. Entonces, ¿por qué? Si se tratara El Salvador de un país en el que realmente se garantiza el derecho ciudadano a protestar, ¿no? a emitir una opinión, los agentes del Estado tendrían que estar para garantizar la seguridad de los protestantes y no para impedir que lleguen a las marchas. Luego, esto es un factor que se ha visto desde las primeras concentraciones. Luego, en las redes sociales hemos visto casos lamentables de gente que hasta ha perdido el trabajo por asistir a las protestas. Pero el ministro dijo de que no es así, que se despidieron por las evaluaciones
Y no lo pidieron ellos, sino que la población pidió que los despidieran. Sí, Prácticamente, eso es lo que yo interpreto. Y casualmente estas evaluaciones vienen justo después de que participaron estas personas en las marchas blancas. Casualmente. Y la gente, a ver, la gente lo pide, dicen. ¿Y cuál es el instrumento de participación ciudadana que tiene este gobierno como para decir que la gente está pidiendo que se tomen decisiones sobre política pública? Si lo que ha hecho este gobierno, y esto, amigos y amigas que nos miran, hay que entenderlo, y esto se puede buscar. Todos los espacios donde la gente pudiera expresar su opinión y tener un diálogo con el gobierno sobre política pública, los pocos que existían los han cerrado. Los pocos que existían tardado muchos años en que pudieran abrirse. Ahora están cerrados. No hay mecanismos reales de participación ciudadana. O dígame usted, amigo, amiga que nos está viendo, ¿qué canal tiene para comunicarse con un ministro? Si usted le deja de caer el agua en su casa, ¿dónde se puede comunicar? No, Ramiro, usted se va muy lejos, con su alcalde. Va, con el alcalde. Es más, este fin de semana participé en algunos live que no son los que yo acostumbro, y les preguntaba a todos, ¿y cómo se llama su alcalde? Ni siquiera saben el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a llegar a ellos? Claro, y eso que es el funcionario el funcionario inmediato que todos tenemos. Y que debería de ser mucho más cercano, pero todavía, cuando eran 262, la gran mayoría eran inaccesibles, y ahora que solo son 44, es todavía más complicado llegar. Hay que buscarlos en redes sociales, pasmado. Vaya, y vamos a ver, imagínense, la forma en la que nos están haciendo entender nuestra vida como ciudadanos. Que ahora, a través de las redes sociales, a través de un canal indirecto prácticamente, tenemos que buscar el acceso con nuestros funcionarios en lugar de garantizar procedimientos reales. Ponga un efecto práctico. Sí. Si un alcalde asume como vía de comunicación directa con el ciudadano las redes sociales, para una ciudad, por ejemplo, como San Salvador, más de 200,000 personas habitando San Salvador, entonces el alcalde de San Salvador tiene que estar atendiendo 200,000, estar pendiente de 200,000 chats, 200,000 peticiones de cada ciudadano, cuando existen mecanismos de participación ciudadana que pueden estar garantizados, institucionalizados, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen, Francisco? Porque no les conviene. Sí. Porque la interacción directa con el ciudadano significa interpelación, significa, como decimos en buen salvadoreño, llevarles contadas las costillas. Y decirles, vaya, miren, ¿en qué están gastando? Pero la prioridad de las instituciones públicas en este momento no es esa. Ahorita, yo insisto cada vez que puedo, en todos los espacios que puedo, que no tiene ningún sentido que estemos hablando de que somos el país más cool del planeta, el país más seguro del mundo, cuando no tenemos garantizada educación y salud, cuando tenemos escuelas que se están cayendo. E insisto, yo estoy planteando aquí cosas que usted, amigo y amiga, puede salir cerca de su vivienda, cerca de su colonia, y puede constatarlo, la condición en la que están las escuelas, las unidades de salud sin medicamentos, los hospitales saturados, sin capacidad de dar atención. Y no es culpa de los médicos, es culpa de quienes toman esas decisiones, que tendrían que garantizar las condiciones mínimas, básicas, para que el pueblo salvadoreño pudiera tener garantizados sus derechos y tener acceso a sus servicios básicos. Mira, Ramiro, aprovecho que lo tengo a usted. Me voy a salir un poco de la marcha, sí, porque quisiera cerrar otra vez con ello. Ayer tuve la oportunidad, creo que no había persona más indicada para hablar del tema de transparencia y anticorrupción que Lourdes Palacios ayer. Y dio una cátedra al final, muy comprensible, muy sencilla, con palabras bastante fáciles para todos. Pero con usted quisiera tocar algo también. No quiero hablar de la sociedad civil organizada que organiza marchas, sí, no, sino que mi comunidad, mi pasaje, mi cantón, mi caserío, que nos unimos para un bien común, ¿realmente esto funciona en estos tiempos, Ramiro? Usted que conoce mucho de ese tipo de organización. No está funcionando. No funciona porque ya a la gente no le importa o no sirve de nada. Vaya. Eso es un hecho, que a la gente le importa mucho menos que antes, pero no es
no es como automáticamente surge que a la gente no le importa participar. Es que estamos en un momento de la civilización humana en el que hay poderes grandes en el mundo y en las diferentes regiones a las que no les interesa que la gente participe, que la gente se haga cargo de su propia realidad, y eso hay que entenderlo. Uno tiene que ir procurando ver más allá de lo superficial. Entonces se ha instaurado una idea profunda en el imaginario colectivo de que la participación social y sobre todo la participación en colectivo no genera ningún resultado. Y entonces en esta sociedad de consumo en la que vivimos actualmente, los seres humanos somos vistos nada más como objetos precisamente de transacciones, de comprar y vender, y no como sujetos que son potencialmente transformadores de su realidad. Entonces, ¿qué pasa? Viene uno, la gente que no está organizada, o al menos no organizada como uno lo entiende, ¿verdad? En una federación, en un sindicato. Que ahora organización es mala palabra. Es mala palabra. Pero uno siempre está organizado. Es que organización... La directiva de la colonia, el pasaje. ¿Cuántas de las personas que nos pudieran ver o escuchar se organizan para ir a jugar, por ejemplo, torneos de papi fútbol los fines de semana? Y eso es organización. Y no solo va el equipo, van amigos, familia. Claro, o las escuelas de fútbol y van a ver a los hipotes que están jugando. Eso es organización. Y dicen, vaya, vamos a hacer una excursión para recaudar fondos. Vamos a ir a tal balneario. Vaya, pero mire, usted va a hacer los tickets. En la iglesia. Ajá, en la iglesia. Incluso en los lugares de trabajo. ¿Verdad? Entonces, son formas de organización. Si es que el ser humano es social por naturaleza. Un ser humano solo no sobrevive, no se puede. Tenemos que asociarnos para garantizar nuestras necesidades más básicas y nuestra idea de realización, no de realización humana. Entonces, si somos sociales por naturaleza, tenemos que buscar espacios donde colectivamente podamos hacernos cargo de nuestra propia realidad. Pero esta sociedad de consumo lo que ha hecho es aislarnos cada vez más. Ahora el ser humano está cada vez más metido, no solo en su propia cabeza, sino además en esa realidad virtual que se ha creado a través de las redes sociales. Por eso este tipo de espacios y de conversaciones son importantes, Francisco, porque nos permiten poner en la mesa, usar estas herramientas digitales para ello, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la participación ciudadana y de los espacios de participación ciudadana, hay importantes grupos de poder en el mundo a los que no les conviene que la gente participe, que no quieren que la gente participe, y nos han instalado esa idea de que la participación no funciona. Pero luego terminamos llegando a momentos como el que estamos actualmente, en que la política, la institución pública no satisface las necesidades de la gente. Entonces estamos viviendo en el mundo, no solo aquí, lo hablábamos un poco la semana pasada con el doctor Zamora, que el mundo vive una escalada de proyectos populistas, autoritarios, antidemocráticos, que no surgieron por generación espontánea, ¿verdad? No es como que estaba ahí Trump o Milei que estaban escondidos esperando el momento para saltar, sino que obedecen a momentos. Es un momento en el que la gente está cansada de un sistema político que no logró satisfacer sus expectativas y sus necesidades. Entonces surge uno que les empieza a hablar bonito, que empieza a decir las cosas que quizás la gente sentía que le era negado decir. Entonces se sustituye la importancia de la participación ciudadana, porque yo ya no necesito participar, no necesito hacerme yo responsable de mi comunidad, de mi espacio de trabajo, de la escuela de los hipotes, porque tengo un líder fuerte que es capaz de resolver por sí solo los problemas. Pero este líder fuerte, mientras da la imagen que está resolviendo los problemas, está ocultando información pública, no nos dice en qué se gastan los impuestos que tanto nos cuesta pagar, está favoreciendo a su argolla de familiares, está saltando la ley y a la larga está haciendo más profundos esos problemas de los que nos quejamos día con día. Porque eso es lo que pasa con los proyectos autoritarios y antidemocráticos, que te dan la fachada de que están resolviendo, de que te están dando soluciones, pero por detrás se están apoderando del recurso público y es que insisto, que tanto le cuesta a uno pagar los impuestos y lo están usando para construir su propia argolla de poder. ¿Quién sería el ente encargado de organizar al país para 400,000 cosas?
yo no sé si es que haya un ente encargado, más bien tiene que regresar a El Salvador, a la región, a las sociedades modernas, esta idea de que la colectividad puede transformar y puede hacernos llegar a este ideal de vida que nos merecemos. ¿Nos escuchan más? Sí, somos, naturalmente somos más escuchados mientras somos más. Entonces, no sé si se deba a un ente encargado, sí. Más bien tiene que haber una enorme promoción de cómo cambia la vida cotidiana de las personas cuando la vivimos en colectivo y sobre todo cuando el Estado se pone a disposición de las necesidades de la gente. No está pasando. Y sobre todo cuando uno, como ciudadano, como persona, o sea, hay que razonar un poco hacia dónde va la sociedad. Nos hemos quedado a veces en el inmediatismo de que nuestros problemas, nuestras urgencias del momento sean resueltas. Entonces, por ejemplo, en aspectos como el tema de la seguridad pública, que es un tema relevante, pues uno no puede comentar sobre la realidad de El Salvador sin entender que el tema de la seguridad pública es relevante y que hace un par de años vivíamos una situación, un suplicio, pues era un calvario la condición de seguridad que tenía El Salvador y que ahora ha cambiado. Y eso no se puede negar que ha cambiado. Pero si uno ve más allá de lo evidente, o sea, verdaderamente las condiciones, las causas estructurales del fenómeno de la violencia social han cambiado en El Salvador o no han cambiado. O sea, es una sociedad segura realmente es aquella que tiene oficiales del Estado uniformados en la entrada y salida de cada comunidad vigilando quién entra y quién sale. O sea, es esa la sociedad segura a la que nosotros como salvadoreños, como latinoamericanos podemos aspirar, o es realmente una sociedad en la que no haya necesidad de uniformados, ¿no? De gente del Estado metiendo miedo para que las personas puedan ser efectivamente libres. Yo creo, Francisco, que no deberíamos de abandonar las conversaciones importantes sobre los grandes valores que ordenan la sociedad, sobre qué estamos entendiendo por libertad, qué estamos entendiendo por igualdad, qué estamos entendiendo por justicia, que son conceptos que son tan amplios que pueden significar cualquier cosa y que cualquiera los acomoda a su antojo. Quisiera llegar a algo. Cuando usted habla de libertad, o sea, cada quien la interpreta a su forma. Hoy libertad es que cualquier trasnochado le escribe o está, por ejemplo, en este live, por ejemplo, en TikTok, nos están diciendo una serie de cosas, personas que poco entienden la O por redonda. Simplemente es porque ellos creen. Eso es como cuando dicen, ay, ¿qué importa la Constitución? Si el pueblo no lo quiere, entonces, ¿y quién les ha dicho que el pueblo no lo quiere? Pero, ¿qué significa libertad realmente? Libertad es que podamos llegar a la casa 11 de la noche y que en teoría no nos va a pasar nada. ¿O qué es libertad? No, yo creo que la clave es eso, ¿no? Cada quien construye su propio concepto sobre estos grandes valores, ¿no? Pero, a ver, cuando la sociedad está tan descompuesta como lo está la sociedad actualmente, y eso no es un invento de Ramiro Navas, hay estudios suficientes sobre ello, hay una crisis de credibilidad en las instituciones, porque, insisto, el sistema político, institucional, cultural, social, no ha logrado satisfacer las demandas de la gente. Entonces, se genera como esta visión de que uno no forma parte de la sociedad en la que vive. Entonces se genera un resentimiento. Y ese resentimiento sale. Yo, de alguna manera, cuando llueven estos comentarios, ¿vea? De gente que simpatiza con el gobierno y que interpreta que porque... es válido. Eso, que interpreta que uno porque tiene una opinión diferente ya es su enemigo. Nosotros no somos enemigos ni de ustedes ni del gobierno. Es nuestra responsabilidad señalar aquellas cosas que están mal. Porque se entiende que todavía somos una democracia. Pero es a ustedes, lamentablemente, y hay que decirlo así, es a estas personas a quienes se les ha inculcado que hay un enemigo interno aquí en el país y que hay que odiar a toda la gente que piensa distinto. Es parte de la descomposición de la sociedad. Y yo creo, es válido expresar una opinión. O sea, yo, por ejemplo, acaban de ser las elecciones en Uruguay. Estaba gobernando un partido de derecha, de centro derecha, decían ellos. No, pero yo, después del domingo, yo les creo que eran algo centro derecha comparados con sus vecinos de la región. Gana otra vez la izquierda, el Frente Amplio,
el partido de Pepe Mujica, de Tabaré Vázquez, y estaban las dos concentraciones. La de la derecha actualmente gobernante que perdió y la de la izquierda que volvió a ganar. Y yo estaba viendo el discurso del candidato que perdió y dice, ya llamé al presidente electo, me puse a disposición no solo para las cosas en las que estemos de acuerdo, también me puse a disposición aquellas cosas con las que no estemos de acuerdo, pero que sirvan para que avance el país. ¿Eso es madurez o es otra? Es madurez, pero es que... Estar al servicio. Pero ni deberíamos de estarlo celebrando, si es que sí debería ser lo normal. Y después sale el presidente electo y dice, yo no voy a ser presidente solo de los que me eligieron. Voy a ser presidente de todas las uruguayas y uruguayos. Y vamos a trabajar en conjunto para que la transición sea ordenada y etcétera. No es un discurso de, les ganamos, los aplastamos porque ustedes son menos y son los malos y nosotros somos... No. Es un discurso concertador de la sociedad. Yo les aseguro que este país fuera un lugar más decente y que este gobierno tuviera muchas menos complicaciones, pero si hubiera decidido irse por el camino de la concertación, pero no, se fueron por el camino del odio. Y, a ver, este gobierno ha tenido una oportunidad que desde hace muchísimos años no se veía aquí. Que es que la gente, porque hay que reconocerlo, ¿no? La gente les ha dado un gran voto de confianza. Sí, porque tienen una gran popularidad, si eso no se niega. Claro, ahí cuando uno piensa en las elecciones y todo esto, no sabemos si el nivel de apoyo corresponda con el nivel de sillas que se llevaron, pero esa es otra conversación ahorita. El tema es que tienen popularidad. La figura del actual presidente tiene popularidad y etcétera. El pueblo les dio casi que un cheque en blanco. Tenían la oportunidad para hacer una profunda reforma del Estado, sin problema, pero con participación ciudadana. Tenían la posibilidad de abrir las puertas de las instituciones. ¿Qué significa la participación ciudadana? Por ejemplo, en la ley del agua. Vaya, que la gente pueda decidir con mecanismos, opinar, decidir, proponer la mejor manera para implementar una política, para tomar una decisión de la manera que menos afecte su vida y que mayormente le beneficie. Pero eso no es emitir una opinión en una red social. O sea, si alguien piensa que participación ciudadana es que yo puedo poner un comentario en Twitter o en TikTok y que con eso estoy haciendo participación ciudadana, no. ¿Por qué? Porque eso no se convierte en política pública. La participación ciudadana se garantiza a través de mecanismos. Y no hay, ni siquiera hay que inventarse nada. Por ejemplo, en el Código Municipal están planteados los cabildos abiertos. ¿Qué es el cabildo abierto? Es que el alcalde, alcaldesa convoque a los liderazgos de las diferentes regiones de su municipio y les diga, vaya, miren, viene un proyecto. Por ejemplo, tenemos tantos fondos en la alcaldía para obras de vialidad. Veamos cuáles son las comunidades que tienen más urgencia, hagamos un análisis, mesas de debate. O sea, no es solo levantar la mano y decir yo estoy de acuerdo, yo estoy en contra. Es participar en un proceso que nos ayude a tomar decisiones. De manera que el funcionario público se convierta en un empleado, pues, al final, en un ejecutor de la voluntad que expresan los liderazgos ciudadanos. Eso no es lo que estamos viendo ahorita. Un ciudadano, ni siquiera los que están a favor del actual gobierno, ni siquiera ellos tienen la capacidad de llegar a un espacio con los funcionarios públicos y decir, miren, de esta y esta y esta manera se pudieran tomar las decisiones. Yo, obviamente por mi identificación con mi ciudad, con San Salvador, siempre vuelve el mismo tema y se ha convertido en un tema recurrente, el tema del centro. Yo me atrevería a decir, por mera estadística, que la mayoría de las personas que han sido desalojadas del centro con sus ventas son personas simpatizantes del actual presidente. Son simpatizantes de Nuevas Ideas. O eran. Estoy seguro que si a la gente se le hubiera buscado con procesos de diálogo ordenado, formal, no solo diálogo de fachada, sino un proceso organizado para el ordenamiento del centro, no estuviéramos viendo esas imágenes dramáticas en las que los pobres ancianitos, a las pobres señoras, les llegan a quitar su venta. Quizás todo el patrimonio tienen invertido en su venta y se los quitan. Porque El Salvador es un país de sobrevivientes. Uno no,
la inmensa mayoría de los salvadoreños la vamos pasando para sobrevivir. Sí. Y que encima, que con todo el esfuerzo se ha hecho una ventecita y que le lleguen a quitar la venta, en lugar de hacer un proceso concertado. Sí, y hay experiencias en otros países que lo indican. ¿Bien? Entonces, la participación ciudadana es, como su nombre lo dice, nosotros yo estuve trabajando en una institución que abordaba este tema de la participación y poníamos este ejemplo. Participación viene de partes, de partir, ¿verdad? Como que uno tiene un pastel, ¿verdad? Uno tiene una pupusa. Entonces, ¿cómo se participa del pastel? Se parte, se divide y cada quien agarra su parte, porque eso es participación. El Estado es como ese gran pastel y cada ciudadano debería tener una parte de ese gran pastel e integrarse en ello, ¿verdad? Entonces, a la larga, un proyecto antidemocrático, un proyecto de líder fuerte que resuelve él solo, puede darnos soluciones inmediatas, soluciones momentáneas, pero al final, en el mediano y en el largo plazo, no resuelve los problemas profundos que han generado esta crisis de credibilidad que hay en las instituciones. Y por eso quienes estamos planteando que este modelo del buquelismo no es lo mejor para el país, también estamos en la obligación de construir una alternativa. Y tengo que decirlo, quizás con autocrítica, no hemos sido capaces, los demócratas salvadoreños, de construir esa alternativa y de decir a la gente, miren, aquí hay un modelo que es mejor que el buquelismo. Se nos ha dejado poner la viñeta de que nosotros queremos volver al pasado. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente no quiere volver al pasado. Correcto. Yo, Francisco, yo no quiero volver al pasado. Lastimosamente, es el buquelismo el que nos está llevando a lo peor del pasado. Nos está llevando al tiempo de las dictaduras militares, donde rellenaban las urnas con votos para el oficialismo, donde la gente era perseguida por pensar distinto. No queremos volver atrás, queremos ir hacia adelante. Y la manera de ir hacia adelante no es concentrando todo el poder en una familia, en un grupo reducido de cherada, donde se hacen leyes y se toman decisiones para que se enriquezca el mismo grupito. El futuro es que toda la gente pueda hacer parte de la sociedad que la conforma y participar en las decisiones. Ahora, Ramiro, recuerdo, si no me equivoco, 2022, en una marcha, no recuerdo cuál de ellas, estaban los vendedores, todavía estaba el centro con todos los vendedores en la calle. Y cuando se iba cerca de la Plaza Centro, antes era Simama, un grupo y bastante grande, prácticamente en coro cantando, ya no los queremos, ya no los van a ver, y gritándoles a los de la marcha. ¿Qué pasó en la siguiente marcha? Ya no estaban. Ya no nos vieron, ¿sí? Porque a ellos los habían quitado. Ellos los habían quitado. Esa es la parte que usted menciona, donde son simpatizantes, pero son afectados directamente. Claro, no, y además que hay que decirlo, pues que en este país la única cosa más peligrosa que ser opositor de nuevas ideas es ser aliado de nuevas ideas. Porque a los aliados de nuevas ideas les ha ido peor. Y yo creo que la gente ha visto, por ejemplo, el caso de Alejandro Mason, es una cuestión delicada, es una cuestión grave. Y las investigaciones periodísticas dan fuertes indicios de una responsabilidad del Estado en el caso de Alejandro Mason. Yo insisto, lo dije el martes pasado que estuvimos con don Rubén, o sea, uno no puede hacer aseveraciones de cosas que no tiene en la mano, que no las evidenció directamente, ¿ve? Pero si es un periodismo investigativo serio, te dice, tenemos toda esta documentación que te indica que el Estado tiene responsabilidad, por supuesto que por lo menos hay que considerarlo, ¿ve? Entonces, ahí está Ernesto Mason todavía, que uno puede estar o no estar de acuerdo con una figura como Ernesto Mason. Para mí particularmente nunca fue santo de mi devoción, pero uno no pretende que una persona por sus ideas políticas, por haber tenido alguna relación con un partido político, esté en la situación de salud física y mental en la que está el exalcalde de San Salvador. Y nosotros lo habíamos visto en su campaña codeándose, literal codeándose, y sale ahí hace unas grandes vallas. Y no tenía los colores de su partido, había renunciado a los colores de Arena, esa valla era como azul con amarillo,
Y salía Neto Mason con Nayib Bukele codeándose. Un año después. Entonces, lo único más peligroso en este país que ser opositor del gobierno es ser aliado del gobierno. Es que los únicos que tienen garantías son los que están en la argolla más íntima, que tienen esos apellidos que nosotros ni por cerca. Eso es realmente. ¿Y será que a la argolla más íntima ni siquiera sabemos quiénes son? No, es muy probable. Es muy probable. Yo vuelvo al centro. Ahí están las investigaciones que dicen, y ya lo confirmaron los hermanos del presidente, que ellos están haciéndose dueños, haciéndose propietarios del centro. Estuve el domingo en un espacio con nuestro amigo en común, Franklin Martínez, sí. Y yo le decía esto. El tiempo de Bukele como presidente puede terminar, a saber, vea, porque también lo pueden extender indefinidamente, pero legalmente puede terminar. Pero el tiempo de su familia como propietarios de su familia y de sus amigos, de los Crypto Brothers, ahí como propietarios del centro, eso no tiene ningún plazo. Es que puede terminar el gobierno de ellos y van a ser dueños del centro histórico de San Salvador. Eso no es una cuestión menor. Siguen con ese asunto de votar la Escuela República de Argentina. No tiene ningún sentido, pero es que, ya lo dije la vez pasada, es simbólico. Votamos un centro donde se atiende a las futuras generaciones. No son niños privilegiados los que van a esa escuela. Son niños de clase media, clase baja, habitantes de las zonas aledañas del centro, que es ahí donde tenemos que meter las prioridades de educación, y lo estamos tumbando para que la argolla del presidente pueda hacer negocios turísticos en el centro del país, en el centro de la capital. No tiene sentido. No es ese el país más cool del mundo. No es ese el país del que deberíamos de sentirnos orgullosos. Lo que quienes tenemos una opinión distinta al gobierno estamos impulsando es que todas estas decisiones se tomen con franqueza. Ramiro, ¿cuántos niños estudian en esa escuela? No, yo no tengo el dato exacto. O sea, es que esa es una justificación la que están buscando. Pero es que, a ver, 10 niños pueden ser, pero ¿cómo les vas a suprimir, que no son 10 niños, pues son más? ¿Cómo les vas a suprimir el derecho de tener una instalación educativa accesible porque querés hacer negocios turísticos? No tiene sentido. Por 10 niños que fueran. Si es que no, otra vez el tema de las cintas métricas, es que no es una cosa de capacidad de la cantidad de la gente. No va por ahí la conversación. Está como que me digan una unidad de salud en un cantón del interior. ¿Y cuánta gente llega a la unidad de salud? ¿Y qué importa cuánta gente llega? Si la persona llega porque está enferma. Entonces no hay que tener abastecimiento de medicinas, no hay que tener personal de salud en las últimas unidades de allá de los sectores rurales, porque es bien poquita la gente que llega. No funciona así. Y en el Centro Escolar República de Argentina seguramente no es una pequeña cantidad de estudiantes la que asisten, ¿no? Entonces, insisto, no se trata de criticar por criticar. No se trata de que uno quiera volver al pasado. Nos merecemos un país que finalmente logre resolver esas heridas que trae pendientes desde hace tantos años. Vivimos en una estructura económica y social que está diseñada para abrir cada vez más la brecha entre los ricos y los pobres. Y el problema es que nos hemos comprado que es pecado decirlo así, pero esa es la realidad, Francisco. Y hay que decirlo también. Hay un importante segmento del sector económico de este país que se está beneficiando con el buquelismo, que está tranquilo, y está alegre. Es que dicen, no hay dinero. O sea, no es que no haya dinero, el dinero se está concentrando únicamente en muy pocas manos. O sea, porque el dinero es el mismo, claro. La cantidad es la misma, solo que no está circulando, no se dinamiza en la sociedad. Ramiro, 7:44 y el tiempo nos está consumiendo y quisiera volver a algo. La presión por redes sociales hemos visto que ha funcionado bastante. Han hecho cambiar decisiones, leyes que están en prueba, como dicen, vamos a medir a la población que tanto acepta algo y se retractan o la dejan ahí olvidada. O sea, la presión social en redes sociales, valga la redundancia,
es lo del futuro y no la organización, aunque ya hablamos de la organización. A ver, quien procure impulsar una idea de cambio en la sociedad tiene que entender que ya no vivimos en la sociedad de hace 15 años, de hace 30 años, de hace 50 años. La sociedad por naturaleza cambia. Y quizás el cambio civilizatorio más importante de esta época son las tecnologías de la comunicación. Antes, para poder ejercer comunicación había que tener, digamos, la comunicación era monopolio de grupos privilegiados que tenían los medios de comunicación, ¿verdad? Y para que la voz de un ciudadano pudiera ser escuchada, tenía que escalar bastante alto en las líneas editoriales, ¿no? de las grandes corporaciones de la comunicación. Con el tema de las redes sociales, esto se ha abierto y se ha democratizado. Y eso ha tenido importantes ventajas, pero también ha hecho aflorar esta crisis de la que estábamos hablando, ¿verdad? Y ha cambiado nuestra forma de entender el mundo y la sociedad. Entonces, hoy, esta es la gran paradoja del siglo, quizás. En el tiempo en el que tenemos más acceso a información y en el que tenemos más comunicación entre nosotros, es cuando estamos más aislados, cuando estamos más encerrados en nosotros mismos y nos hemos hecho individualistas como seres humanos. Es por eso que la presión en redes sociales y toda la comunicación en redes sociales ocupa más lugar que la organización tradicional. Entonces, vuelvo, quienes pretenden impulsar un proceso de cambio social deben entender que la sociedad cambió, que ahora el tema digital es importante, que ahora se puede llegar a públicos mucho más grandes a través de una plataforma digital. Pero eso no debería sustituir a la organización humana, porque uno puede estar aquí con una pantalla. El caso más concreto, si esta conversación lo estuviéramos teniendo, yo estuviera en mi casa solo con la camisa, vea, y quizás abajo en calzoneta, no fuera la misma interacción que podemos tener en este momento Francisco Gómez y Ramiro Navas, porque estamos aquí compartiendo el cafecito, platicando, vea. Nada sustituye la interacción humana, que es lo que se tiene que hacer. Yo no creo que tenga que reñir una cosa con la otra. Es que podemos combinar la conversación digital, la conversación de grandes cantidades de masas, con la organización directa. Y retomar lo que hablábamos hace ratito. La organización puede ser en el espacio más inmediato, en la directiva de la escuela, del colegio, de los hijos, en el espacio de trabajo, en la directiva de la colonia, en la DESCO, o sea, en la iglesia. Hay espacios directos. En el salón de belleza o en la barbería. Si ahí, de los lugares donde más se habla de política, en el salón de belleza, en la tienda, en el Uber, en el taxi, en el bus. Espacios naturales. Y haga usted la prueba, que nos está viendo, escuchando. Pregúntele a una persona en cualquiera de estos espacios por la situación económica. Vamos a ver si alguien le dice que está mejor. Si alguien le dice que está mejor es porque es funcionario del gobierno, quizás, o de la argolla. Nadie está mejor. Entonces, hay que incentivar la conversación sobre los temas de país y convertir esa conversación en líneas para la acción. Combinar, ¿no?, un poco la conversación digital con la organización cotidiana. Eso es relevante, ya viéndolo en la perspectiva de los actores políticos, a quienes pretendan ser alternativa frente al buquelismo. Una de las primeras cosas que tienen que entender es que no podemos seguir culpando a la gente por haber decidido un gobierno, un modelo que le garantice una sensación de seguridad. No podemos seguir culpando a la gente. Todos. No, lo que pasa es que hay que entender por qué tan descompuesta tiene que estar la sociedad como para que la gente asuma que el costo a pagar por la seguridad son los derechos humanos. Y que nos hemos comprado esa idea de que los derechos humanos son solo para proteger a los delincuentes. Nadie quiere facilidades para personas que han violado la ley. Al contrario, lo que pedimos es que se respete la ley tal cual como debe ser y que las personas que han cometido crímenes se les pruebe en un juicio y que paguen las condenas que están establecidas en la ley. Al Estado en general hay que pedírselo, pues el tema es que tiene que haber cambios profundos. Ahora, el Estado depende de la voluntad de una sola persona. Es lo que decíamos el martes pasado. Esto es
casi una monarquía. Sí. Porque una sola persona decide por todo el Estado. ¿Ve? Y luego hay casos más concretos en los que pudiéramos entrar. Por ejemplo, ahorita acaba de salir esto que se está impulsando en la Asamblea, que es una ley como de ciberseguridad. Que es, como decías, Francisco, producto de la presión social. ¿Cuál fue la presión social en este caso? Viene un grupo de informáticos que uno, insisto, puede estar de acuerdo o en contra con los métodos, pero sueltan una importante cantidad de bases de datos que hay información sensible. Ahí están datos, ahí a los padres irresponsables que no pagaban las cuotas de los hijos, ahí les vieron cuánto ganaban, ¿vea? Entonces ha tenido sus pros y sus contras. Pero lo cierto es que sí hay que garantizar la seguridad de los datos personales, por supuesto. Pero lo que está haciendo el gobierno es, uno, perseguir a aquellos que, como el gobierno no es transparente, vienen otros y les dicen, vaya, nosotros los vamos, como decimos un buen salvadoreño, nosotros los vamos a chulonear, ¿verdad? Nosotros les vamos a exhibir cuáles son los datos que ustedes quieren esconder. Entonces, para perseguirlos, crean esta ley que restringe de publicar esta información, pero de paso, o sea, no solo es para perseguir a los que han transparentado información, es además para ponerle una mordaza, para ponerle un bozal, una tapadera en la boca a los periodistas, a las organizaciones de sociedad civil, a los activistas sociales, a la gente que opina en redes sociales, de que ahora ya no se va a poder ni siquiera decir nombres y que además van a crear una entidad, ya no me acuerdo cómo se llama, ya me voy a acordar, ya lo voy a buscar por ahí, pero va a ser una oficina del gobierno que decide cuál información se puede decir abiertamente y cuál no, cuáles nombres se pueden mencionar y cuáles no, cuáles números se pueden mencionar y cuáles no. Precisamente de eso hablaba ayer con Lourdes Palacios. Sí, o sea, hace 10 años, bien o mal, insisto, uno puede estar de acuerdo o puede estar en contra, pero bien o mal, hace 10 años todavía existía una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. ¿Y ahora qué hay? Una oficina del gobierno que te va a decir qué puedes decir en redes sociales y qué no. Mire, ya que habla de eso, y medio se lo platiqué a Lourdes ayer, o sea, de las apuestas más grandes de campaña 2019, porque ojo, yo siempre les digo, ¿y qué le pueden exigir a Nayib Bukele en esta que cumpla sus promesas del 2024? Claro. No, porque ¿qué prometió? Nada. O sea, no. ¿Sí? Bueno, pero de sus grandes ofertas de campaña fue la CICIES, que tanto éxito tuvo en Guatemala y aquí en El Salvador, y fue una bandera, y ojo, muchísimos votos llegaron por eso, pero al primer reporte que hicieron, la cerraron, la descabezaron. ¿Cómo la población puede aceptar tan bien una propuesta de campaña y que la descabecen al primer reporte? Porque son ellos los afectados. O sea, ¿cómo la población acepta este tipo de cosas? Por lo mismo que estábamos diciendo, porque hemos llegado a un punto en que la sociedad está dispuesta a pagar el precio que sea, o bueno, no toda la sociedad, pues, pero un importante grupo de la sociedad está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de sentirse un poco más segura y de sentirse parte, porque eso también hay que entenderlo. Estos regímenes, gente como Bukele, como Trump, como Milei, lo que hacen es incentivar este sentido de pertenencia, ¿verdad? Somos mi país, ¿verdad? Los salvadoreños. Hay una filosofía en este rollo de Make America Great Again, ¿verdad? El de Trump, hagamos América, a Estados Unidos grande otra vez. Entonces, claro, incentivar este sentido patrio, ¿verdad? Es lo que está haciendo Bukele aquí en El Salvador. Incentivar el orgullo de ser salvadoreños. ¿Pero a costa de qué? De una pantalla que no existe, ¿verdad? Entonces, estos regímenes, esta forma de gobierno, hace que la gente esté dispuesta a pagarlo todo, tanto así que a la gente al final ya ni le importa si cumple sus promesas de campaña. Pero yo creo, y a mí, y sobre todo a los que nos comentan y ponen ahí, que ya tienen prefabricados 4 o 5 comentarios que ponen, ¿verdad? Pero les hago la invitación a que escuchen, a que procuren reflexionar un poco, ponerle coco a lo que estamos planteando.
Ustedes votaron en el 2019 por un candidato que tenía un plan de gobierno. Digo ustedes porque yo ese error no lo cometí, gracias a Dios. Votaron por un presidente que hizo un evento así todo pomposo para presentar su plan Cuscatlán, que era una propuesta, pues, y era un folletote, ¿verdad? Y hay gente más o Y es menos cierto que era una copia del plan de Luis Rodríguez para Antiguo y Cuscatlán. pegaron, es un plan algo Frankenstein, ¿verdad? Que agarraron pedazos de todo, pero tenían un plan y había un par de propuestas ahí. Yo les invito, por eso votaron. Ustedes votaron por el candidato del plan Cuscatlán. Vayan a revisar el plan Cuscatlán. Díganme, uno, si están de acuerdo. Porque ahí hay, por ejemplo, reconocimientos para sectores que ahora son perseguidos, para empezar. Ahí habla de comunidad LGBTI, habla del pueblo indígena. O sea que ahí hablaron del régimen de excepción, del Bitcoin en el plan Cuscatlán. Nada, cero, nada. O sea que de los insignias no venía. ha salido en el camino porque todos lo van inventando al paso. Pero entonces yo digo, ya no estoy hablando, aquí no estoy hablándole a la gente que se considera de oposición, a la gente que votó por otros candidatos, a usted que votó por nuevas ideas, vaya a buscar en el plan Cuscatlán que por eso votó usted. Y vaya a decirme, uno, si están cumpliendo el plan Cuscatlán, dos, si usted está de acuerdo con lo que decía ahí, y tres, al final, y usted está cómodo con un gobierno que va a la deriva, como que lo que está pasando con El Salvador es que nos hemos subido un bus sin ruta. A ver a dónde me lleva. Imagínense que sale en la mañana, usted entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale a las 5:30 y dice, bueno, me voy a subir a este bus a ver a dónde va. Yo asumo que va a llegar cerca de mi trabajo y se va metiendo por acá y de repente el conductor dice, bueno, no, me voy a ir por aquí, y se va metiendo y van a dar las 10 de la mañana y usted no ha llegado al punto donde iba. Eso es lo que se ha hecho cuando uno vota por un candidato que tiene un plan de gobierno y hace todo lo contrario. Y cuando de repente los grandes proyectos insignia son cosas sacadas de la manga. Y en el caso particular de El Salvador, este bus está llevando a la gente a la finca del dueño del bus para que le trabaje. Porque al final el hilo común de todas estas decisiones, de todos estos programas insignia, es ampliar el poder político y económico de la argolla del presidente Bukele. Eso no es un invento de Ramiro Navas, eso no es una cosa que está saliendo como novedad aquí en cabina de la RR, sino que hay suficiente documentación que lo indica. Se están apoderando del centro, están haciendo importantes contrataciones con dinero del pueblo que están favoreciendo a los funcionarios de Nuevas Ideas, a sus familias y sobre todo a la familia del presidente. Usted mencionó la finca, esto no lo tenía para nada en mente, pero eso de hablar de que mi café de mi finca, ¿qué significado tiene en un país como El Salvador? ¿Qué nos está diciendo el mandatario? No, claro, está diciendo, yo soy el dueño de todo aquí. Y somos un país... ¿Cuál es el significado de la finca en la historia? Eso, vaya. El Salvador es un país por naturaleza y por tradición, un país de la tierra, un país agrario, ¿verdad? Un país de la agricultura. El café ha sido por muchos años, por décadas, el principal producto, ¿no?, que ha dinamizado la economía. Y eso podemos tener quizás un programa más así de hablar de la historia, etcétera. No me voy a detener tanto en eso ahora. Pero durante todo el siglo XX, la economía de El Salvador se acomodó de manera que los dueños del negocio del café y sobre todo de las tierras donde se produce el café, equivale a los más poderosos. Entonces la finca, el dueño de la finca era el más poderoso y mientras más tierra tenía este terrateniente, representaba más poder. Aquí los cafetaleros han puesto y quitado presidentes durante largos años. Y obedece a una política económica que imperó durante todo el siglo XX. Entonces quedó muy arraigado en la sociedad el patrón, el dueño de la finca. Una persona pobre en el siglo XX y quizás todavía ahora, en una estructura de desigualdad social tan profunda, una persona a la que le fue negada la educación, a la que le fue negada un sentido crítico de la sociedad, quizás a lo más que podía aspirar, los más pobres de los pobres, a lo más que podían aspirar quizás era ser capataz de una finca, de una hacienda. Y eso era una figura de poder.
Entonces, cuando el presidente ocupa la figura del dueño de la finca, se pone la investidura a sí mismo del gran patrón. Y el gran patrón, ¿qué es lo que requiere? Quiere que haya suficientes capataces para mantener en orden la finca, ¿no? Yo, la vez pasada, con el doctor Zamora salió a relucir el nombre del expresidente Cristiani. Otra figura de la que uno puede estar en contra o puede estar a favor por las razones que sea. Yo, por mi tradición de pensamiento, yo no coincido no estoy de acuerdo con la administración del presidente Cristiani, pero lo cierto es que es evidente que el presidente Bukele y su familia tienen una rencilla casi que personal contra Cristiani y contra los suyos. Y yo creo que no es muy atrevido decir que ese es como el saco que quisiera que le ajustaran a Nayib Bukele, ¿no? El saco de este hombre poseedor de grandes tierras, este cafetalero. No es casual que haya decidido fundir además la marca del café de su finca con la marca del gobierno. O sea, ahora esta marca de café, uno la ve y la ve como que está viendo publicidad gubernamental y la gente ya ni distingue. Sí. Incluso no sorprendería que estén usando una importante cantidad de fondos públicos para vender el café de su finca. No duda. No, yo insisto, yo procuro no hacer aseveraciones, pero es que es más que evidente. Y por eso, mi invitación constante, sobre todo para quienes votan o han votado por el bukelismo, por Nuevas Ideas y por sus partidos satélites, vean más allá de lo que les están enseñando enfrente. No se queden solo con lo superficial. Realmente somos libres, realmente nos sentimos orgullosos de un país en el que el líder que debería ser el garante de la Constitución y de las leyes y de nuestras libertades como ciudadanos, nos trata como si somos colonos de su finca, abiertamente como si somos colonos de su finca. No debería de ser eso a lo que aspira el salvadoreño en el ideal de que su país sea verdaderamente un lugar de igualdad, un lugar digno para su vida y para la vida de sus hijos y de su descendencia. No deberíamos aspirar nada más a ser colonos de un gran patrón. Complicado. 8:02, Ramiro Navas. Hay mucho que platicar. ¿Le parece si hablamos la otra semana? Por supuesto. Aquí, mientras esté la invitación, por supuesto que aquí vamos a estar. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias por dejarnos sus comentarios y que podamos hacer retroalimentación también con todos ustedes. Estamos ocupando unas otras cámaras en algunas escenas y ahí vamos probando de a poco y a más poco. Así que muchas gracias a todos. Comentarios. Fíjese que he sido inundado por los amigos que todos nos denuncian. Está bueno que se eduquen un poquito. Perfecto. Ramiro Navas, qué gusto tenerlo por acá. Ramiro, como les decía ayer, lo conozco desde hace bastantes años. Mientras más adultos vamos, más coincidimos en muchos esfuerzos, pero sí admiramos su trabajo, joven relativamente. Sí, todavía joven, por favor. Bueno, ¿por la ley? Cambiaron la ley, todavía me alcanza la cobija. Sí, vaya, hombre. Perfecto. A mí ya me va a alcanzar para la tercera. Ramiro, muchas gracias. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? ¿Reactivó su TikTok o no? Sí, bueno, ahora hemos estado transmitiendo en TikTok. En todas mis redes estoy como @Ramiro Navas. En Twitter, yo le digo Twitter todavía, eso es una reivindicación personal, vea, porque ahí en otro programa hablamos de los nuevos dueños. Yo soy, mi banda favorita, no solista, mi banda favorita de música por los siglos de los siglos, amén, son los Caifanes, siempre, no. Los Caifanes decidieron cerrar su cuenta. Sí, y varios. ¿Y sabe por qué? No, claro. Por Elon Musk. Por Elon Musk. Así de fácil. Yo digo que es buen tema para el otro martes. Son otro tipo de cosas de tratar de entender. Y me he atrevido a escribirle, y por cierto lo hice ayer, a Alfonso André,
el baterista, tal vez me conteste y podemos hacer alguna comunicación en algún momento y que nos cuenten. Ahí hubo participación ciudadana porque le escribió Francisco Gómez. No, para preguntarle, Sí. ¿cuál es la razón? Sí. O sea, esa es una forma de ¿Valdría protesta. la pena? Claro. Sí, no. Y dicen que realmente en el mundo ha bajado. Ha bajado. Y están surgiendo otras plataformas de microblogging, se llama esto de Twitter, ¿verdad? Están surgiendo otras plataformas de microblogging que están subiendo y es interesante. Es interesante. Es una forma de protesta válida. Mi opinión personal es que los espacios hay que mantenerlos abiertos y hay que pelearles hasta en sus propias canchas, ¿verdad? No, sí, fíjese que cuando me dicen a mi esposa la molesto mucho. Es que me cae mal X influencer. Sí. Ay, ¿y por qué lo ves? Sí, O sea, uno los alimenta. Yo no sé cuál es el problema. Exacto. ¿Cómo te alimentas vos viendo algo que no te gusta? Claro. O sea, si a uno no le gusta algo, no está de acuerdo, pues, claro, de lo paso, deja pasar. Y eso va también a los que no Sí, siguen. así que mientras se llame Twitter todavía, @Ramiro Navas, _ en Instagram y en TikTok de la misma manera. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. ¿Quién está hablando? Ramiro Navas. ¿No lo conocen? Bueno, conozcan. Sigámonos conociendo. Perfecto. Próximo martes. Próximo martes. Aquí, Bueno, perfecto. Por acá los vamos a tener a todos ustedes. Viene la máquina del tiempo con Fran Durán. A continuación, pásense a todavía hoy vamos a tener 3 páginas. viernesderock.com, 1069fmradio.net y radiolarr.com. Por ahí nos vamos a estar comunicando. Mañana, ya les voy a decir quién tengo. Lo que pasa es que es alguien que es primera vez que voy a tener el gusto de compartir. Se llama Gracie Grimaldi. Ella es doctora salvadoreña radicada en los Estados Unidos. Está dando una escuela de formación para privados de libertad. Está interesante para saber por qué se da el régimen de excepción, ayudarles a elaborar escritos para poderlos presentar, direcciones electrónicas y grupos de apoyo. Así que vamos a tener de los temas que no le gusta mucho a la población, a un sector, porque solo le gusta esto, estar criticando y causando polémica. No, pero de repente también debemos de dar otros espacios. Bueno, muchas gracias a todos por haberlos acompañado acá en la RR, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.